Fondo Social para la Vivienda, te financiamos hasta $150,000 con novedosos programas y líneas de crédito. Conoce la FC App, sitio web y pagos electrónicos. Fondo Social para la Vivienda, líder en financiamiento habitacional, presenta. De cerca. Credibilidad y experiencia. Responsabilidad periodística. Economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Queremos agradecerles su sintonía y también queremos pedirles que puedan compartir en sus redes sociales esta transmisión en vivo que estamos haciendo. Queremos saludar particularmente a todos los salvadoreños que se están esforzando día con día para salir adelante y para sacar su familia hacia el éxito. También aquellas familias que nos ven en los Estados Unidos de Norteamérica, sabemos que su aporte que dan a El Salvador es muy valioso. Así que queremos darles un cordial saludo y esperamos que esta programación continúe incidiendo en sus mentes y en sus corazones. Esta mañana, estimados televidentes, vamos a tratar un tema muy importante, pero creo que más que importante es un tema bastante álgido. Se denomina el tema de la ley que quieren aprobar en estos momentos los diputados con respecto a la justicia restaurativa, la ley de reconciliación nacional, que esta ley pues básicamente, aparte que se la han sacado, la han trabajado en un corto tiempo, pues ha sido una ley en consulta, no se le ha pedido opinión a la ciudadanía, al gremio de abogados, que son los que justamente pueden dar aportes de cuál sería la mejor manera de poder construir una ley, a fin de no soslayar los derechos de todos aquellos salvadoreños que vivieron la crisis de la guerra. También entender que el conflicto armado trae violaciones a derechos humanos, trae muertes, secuestros, desapariciones de niños. Todo esto es imposible poderle dar, digamos, una solución a cada uno de los casos en particular de los hechos que sucedieron en la guerra. Pero tan culpable pudo haber sido en algún momento el ejército como lo es definitivamente la guerrilla, en este caso el FMLN. Ahora, la institucionalidad era representada definitivamente por la Fuerza Armada y no hay duda que la Fuerza Armada pues ayudó mucho para combatir el flagelo y el terror que hacían estos grupos guerrilleros en El Salvador. Pero también en eso ir y venir también cometieron abusos y esos abusos pues están palpados en la historia. Entonces, ¿cómo le damos respuesta a las personas? Para ello vamos a conversar y poder desarrollar este tema con Oscar Lemus, que es fundador de Fraternidad Patriota, pero también él es militar de carrera. Él nos va a dar su óptica con respecto a este tema y la viabilidad de esa ley. Así que te damos la bienvenida, Oscar. Puedes tú saludar a los amigos que nos ven. Muchas gracias, Jaime, y al pueblo salvadoreño en el territorio nacional y en el extranjero, prácticamente en el mundo entero. Esta transmisión llega a ellos gracias al ciberespacio. Gracias por tenernos de nuevo acá en estas cámaras y pues aquí estamos listos para dar cualquier aporte sobre la realidad nacional que vivió y sigue viviendo nuestra amada patria El Salvador. Muy bien, también nos acompaña Gilberto Calderón, es un joven que está brindando constantemente sus opiniones con respecto a los problemas país. Así que Gilberto, te damos la bienvenida para poder conversar sobre este tema y tú me decías que justamente uno de tus pilares de tu tesis era esta investigación sobre justicia restaurativa y acuerdos de paz. Gilberto, te damos la bienvenida. Bueno, muy buenos días al pueblo salvadoreño que nos está viendo a través de la televisión, a los hermanos que están en Estados Unidos, también a las personas que nos ven en Facebook Live. Y sí, es un tema muy interesante que es una coyuntura que se está viendo en estos momentos en el país. Además de eso, hay que analizar varios aspectos jurídicos de la situación que se quiere aprobar, si es viable o no es viable. Como usted mencionaba, pues tuve la oportunidad y la dicha de tener una investigación al respecto de esto, que se enfocó, si bien es cierto, en la ley de amnistía, más que todo en la manera en que se iban a judicializar estos casos.
Muy bien. Porque también es importante analizar si se van a judicializar con una ley determinada que estaba vigente en un momento o con la ley actual. Muy bien, gracias Gilberto. También se va a incorporar dentro de un momento mi estimado amigo Aldo Álvarez. ¿Algún conflicto habrá tenido aquí con respecto al parque vehicular del Salvador? Porque aquí decimos, ya llego, estoy a 2 cuadras, pero 2 cuadras representa, Oscar, 25 minutos. 30 o 40 minutos. Las trabazones se hacen en cualquier lugar. Así que esperamos que Aldo pronto se pueda incorporar con nosotros. Bien, voy a iniciar esta tertulia y no se preocupen que aquí no hay un formato establecido. Así que en cualquier momento uno puede interrumpir al otro siempre y cuando el aporte y la idea sea nueva y sea amplia. Es más que todo un debate de ideas. Y es eso donde debemos de avanzar los salvadoreños, a debatir las ideas y no ofender a las personas. El asunto que en El Salvador nos centramos en la persona, la ofendemos, la difamamos, la injuriamos, solo porque no está de acuerdo conmigo. Y eso no se puede permitir, Oscar. Debemos de entender que en El Salvador la democracia reside en la pluralidad de pensamiento. Qué aburrido sería, Oscar, Gilberto, que todos pensáramos igual. Exacto. No se puede, no hay manera. Pero lo importante es el argumento y el contraargumento, el silogismo, la capacidad de proponer soluciones a los grandes problemas del país. Y hablando con respecto a esa solución de problemas, El Salvador estuvo en conflicto alrededor de 12 años. Ese es el conflicto nada más. Pero la situación de guerrilla se viene desde los años 70. ¿Ya? Claro, yo creo que los principios sobre los cuales luchó todas estas organizaciones que al final se aglutinaron y formaron el FMLN, creo que fueron principios nobles. La justicia, la participación democrática, lucharon contra la prepotencia imperante de los cuerpos de seguridad de aquel momento, la represión que hacía la Fuerza Armada, por qué no decirlo, y la Guardia Nacional, que eran entes no a favor de la ciudadanía, sino en contra de la represión de los derechos civiles y políticos de los salvadoreños. Lucharon también para que se crearan más espacios democráticos en El Salvador. Los principios fueron nobles, es decir, lucharon por la justicia social, por principios que son, creo, importantes. Claro, pero cuando los enarmolás, esos principios en un contexto de guerra, evidentemente la gente va a sumarse a este tipo de esfuerzos. Pero más allá de esto, pues ahora ellos se convirtieron en gobierno. Y ahora están al otro lado. Exacto. De la raya. Por un lado ellos desestabilizaron la economía para llamar la atención. Mataron vacas, quemaron puentes, destruyeron parte de la economía de El Salvador solo para llamar la atención. Vaya, ese fin no estuvo, digamos, como tan positivo en ese sentido. Pero al fin lo lograron. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pretenden con esta ley? ¿Qué es lo que buscan al aprobar una ley de reconciliación nacional? ¿Con dedicatoria a quién y para favorecer a quién? Comienzo contigo, Oscar. ¿Cómo no? Bueno, el antecedente que uno puede recordar es precisamente que la actividad en aquel momento del Partido Comunista viene no solo de los años 70, sino allá por los años de 1929, en donde se empieza a fraguar las células comunistas en El Salvador. Y ahí tenemos antecedentes también nefastos, como fue la masacre del 32 y todo eso. Pero este trabajo, este esfuerzo que se viene haciendo de este Partido Comunista, se acrecenta más allá por los años 70, en donde distintas organizaciones se forman precisamente para luchar contra la impunidad que se decía tenía la Fuerza Armada, contra el capitalismo que también tenía un poder muy preponderante. Recordemos que ellos decían, tenemos la Guardia Nacional para que ponga orden a los campesinos que no obedecen al patrono. Hay que recordar esos hechos históricos, ¿verdad? Esas organizaciones entonces encuentran su buen nicho
de oportunidad para acrecentar su esfuerzo organizacional a nivel de todo el territorio. Y es así como viene a conjuntarse hechos nefastos, en donde para llegar a la conformación de lo que fue el FMLN guerrillero, ¿verdad?, tuvieron que hacer secuestros y asesinatos. Hoy se pone de moda la extorsión, antes eran puro secuestro. Y no podemos olvidar que su gran capital económico nació de esas acciones terroríficas, en donde tanto nacionales como extranjeros fueron secuestrados, fueron asesinados, ¿verdad? No me voy a atrever a mencionar nombres por respeto a la memoria de que ya ellos están pues fuera de la vivencia que todo ser humano tiene, ¿verdad? Pero sí hay hechos nefastos, ¿verdad? Funcionarios que fueron secuestrados y luego asesinados, prominentes empresarios que perdieron la vida previo a lo que reseña la historia, que es en donde la Comisión de la Verdad entra a funcionar, que fue que tenía que velar por los delitos cometidos del 80 hacia acá, o sea, los 12 años del conflicto armado, pero deja ese valladar de lado, que no se toma en cuenta qué pasó en esos años, ¿verdad? Como ya dije, son secuestros que se dieron. Muy bien. ¿Tú qué opinas con respecto a ello, Gilberto? ¿Qué es lo que se pretende con esta ley? ¿A quién se va a beneficiar? Bueno, primero, volviendo a poner el contexto histórico, tomemos en cuenta que la Ley de Amnistía de 1993 fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La Sala en ese momento abrió la puerta a que ciertos hechos cometidos durante el conflicto armado podrían ser judicializados. De hecho, este día, si la Fiscalía tuviera el aparataje suficiente para llevar a cabo una judicialización, muy bien podría iniciar un proceso de cualquiera de los hechos contemplados como delitos de lesa humanidad o delitos cometidos durante el conflicto armado. Ahorita no hay impedimento jurídico que detenga esa acción. Entonces, con base a eso, yo considero que lo que han hecho los diputados es tratar precisamente de impedir esa situación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos dicen que se trata de una ley que es de reconciliación, que se busca acoger a las víctimas, que busca una restauración, hay que preguntarnos qué tipo de restauración se está buscando. Si simplemente una restauración, lo que es económica o de carácter civil, o una restauración completa. Porque el argumento de ellos es decir, ¿de qué nos interesa tener a una persona de 75, 80 años detenido? Pero tomemos en cuenta algo, que hay una igualdad en las personas. Si a usted el día de hoy o a mí me matan un familiar, yo tengo derecho no solo a que tener acceso a una justicia restaurativa, sino también a que el hechor pague por esa situación. ¿Y qué ocurre? Con una ley que quieren estar aprobando, en la que dicen, bueno, si usted me confiesa, no importa el tipo de delito que haya cometido, yo le puedo sustituir esa pena. Bien, para poder continuar abordando este tema, se va a unir al siguiente bloque Aldo Álvarez, ya está acá con nosotros. Así que vamos a un corte comercial. Por favor, amigos televidentes y los que nos ven en las redes sociales, no se despegue de donde está. Sus comentarios y su participación hacen posible este programa. Gracias. Por favor, quédese donde está. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Un equipo de profesionales se prepara para transmitir un hecho histórico en El Salvador, la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. En todo momento llevaremos cada detalle del traspaso de mando presidencial con reportajes especiales y un selecto panel de invitados para el análisis del futuro del país. Estaremos en sincronía con nuestras plataformas digitales para informarte donde quiera que estés. Este 1 de junio a las 6 de la mañana por ITV, el canal que está presente en los acontecimientos importantes de El Salvador. Patrocinan Pioneer Restaurant, Liberty State Insurance, Dental and Wellness Center, Lily's Travel Tours, Thermal Paradise Villa, M&G Tax and Title Service, Honoria Consulting, en New Rent a Car. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez.
Muchísimas gracias que no se desconectó de este interesante programa. Queremos saludar a Gilson, que está en China. Esperamos hacer un contacto vía microonda, no sé si ahora, pero esperamos que pronto podamos hacer un contacto para que Gilson nos dé un informe de cómo está la situación en China. Bien, se incorporó a nuestro panel Aldo Álvarez. Aldo ha sido una persona muy crítica con este tema, ha estado incidiendo bastante en sus redes sociales, porque claro, cuando uno observa de que los políticos al final cooptan las instituciones, las utilizan para sus intereses, van buscando que ellos queden blindados y que a la ciudadanía pues no les importa y que lo que quieren son sus propios intereses, pues claro, la gente al final dice, ¿por quién votamos? Entonces, Aldo, bienvenido. ¿Y qué pretende esta ley, Aldo? ¿Qué pretende básicamente? Bueno, gracias, buenos días aquí a los compañeros del panel, a la audiencia. Pues este es un tema que algunos pues puede que no le encuentren la relevancia que tiene, porque pues, no es un tema que tenga que ver con los frijoles que me ponen en el plato en la mañana, ¿verdad? Con la seguridad tan precaria en este país, la salud, etcétera, pero sí es un tema importante, y es un tema importante porque está conectado con este último eslabón de la etapa, de esta etapa histórica del Salvador, de traslape entre un ciclo que se está cerrando y un ciclo que se está abriendo. Ahorita, a mí no me cabe duda que se está cerrando el ciclo de la posguerra, o sea, con lo que pasó el 3 de febrero, y con esta última legislatura que está, digamos, discutiendo esta ley, y que posiblemente la siguiente legislatura va a tener una conformación también que ya no va a ser la de posguerra, con los dos grandes actores políticos que se gestaron de la posguerra, estamos viendo realmente cómo están tratando de cerrar este capítulo de una manera deshonrosa. Deshonrosa para las víctimas, no deshonrosa para ellos, sino para las víctimas. Uno dice, bueno, pero si son cosas que sucedieron hace 30, 40 años, ¿para qué estar removiendo, sacando esqueletos de las fosas? ¿Por qué estar recordando cosas que ya pensábamos que eran del pasado? Es que precisamente porque como nunca cerramos bien esa puerta, como nunca se sanó esas heridas como se debía, porque se hizo con desprecio a la verdad, porque se hizo con desprecio a la justicia, y porque se hizo con desprecio a la memoria histórica, es que tenemos muchas de las realidades espantosas que vivimos hoy en día. La violencia que tenemos ahora, pandilleril, la violencia social que tenemos ahora no surgió por generación espontánea de la nada. O sea, toda esa violencia social tiene una génesis, y esa génesis se encuentra en lo malo que se administró la posguerra en términos de cerrar ese ciclo de violencia y de terrorismo de Estado. Es cierto, hubo actos terroristas por parte de los grupos insurgentes, sí, hubieron actos terroristas, debieron haber sido estos sometidos a un tipo de justicia especial que no se hizo en la posguerra, sí, debieron de. No se hizo, ¿por qué no se hizo? Porque no se supo cómo manejarlo. Y simplemente la lógica que imperó en aquel momento fue perdón y olvido. Hasta el día de hoy perdón y olvido. Ellos siguen pensando en ese aspecto, no han salido de la posguerra. Lo peor que le puede pasar a un pueblo es que dinamice el perdón y el olvido. Porque yo no puedo perdonar a la nada, yo tengo que saber a quién se va a perdonar, y no se puede alterar el orden lógico de las cosas. El perdón cristiano, si lo queremos ver desde un punto de vista cristiano, tiene que ser la última etapa de varias, que arrancan con la verdad, el establecimiento de la verdad, luego la impartición de la justicia, luego el castigo al sancionado, y luego viene el perdón, porque yo tengo que saber a quién voy a perdonar. No puedo perdonar a aquel que me hizo. ¿Y quién fue el que me hizo? A saber, al que me lo haya hecho, ¿no? Yo te estoy perdonando a fulano de tal, ¿no? Y el Estado, además, que no puede ver las cosas desde la perspectiva del perdón cristiano, porque eso es personal, el Estado solo lo puede ver desde la óptica de la justicia. Entonces, si bien es cierto, después de un conflicto armado no se puede aplicar la justicia ordinaria,
porque precisamente estás tratando de terminar un conflicto y lo estás haciendo con acuerdos de paz, como lo que sucedió en Colombia, lo que sucedió en Sudáfrica, por ejemplo. Pero entonces se crea una justicia especial. Algunos le llaman justicia transicional, otros le llaman justicia especial, otros le llaman justicia posguerra. Ponerle el nombre que le querrás poner, pero es una justicia especial, pero es justicia. Y toda justicia implica el establecimiento, número 1, de la verdad. Número 2, la imposición de una sanción. Número 3, el reconocimiento por parte del victimario de lo hecho. Número 4, la impartición de la pena. Y número 5, probablemente una pena que no sea una pena ordinaria, como la que el derecho penal, el derecho criminal ordinario, podría imponerle a un perpetrador. Entonces, aquí lo que se hizo fue a la carrera. Yo cuando estoy viendo lo que está pasando ahorita, solo se recuerda a uno lo que hicieron en el 93. 1993. A la gran carrera, de repente apareció el decreto, no se discutió bien, se llegó a la asamblea, algunos ni lo leyeron, lo estaban aprobando en la madrugada, en la mañana llegó a casa presidencial y en la tarde ya estaba publicado en el diario oficial. Entonces, esas cosas no se pueden. Algo tan trascendental, estaba cerrando un capítulo de la historia, no lo puedes hacer en forma express. Ahora lo están haciendo en forma express, otra vez, pero ahora ya es porque los propios actores políticos que están terminando ya su ciclo, que no van a ser actores en la próxima legislatura, yo sé que les duele que se los diga, pero ustedes no van a ser los actores en la próxima legislatura, ya no lo son en la presidencia de la República, están tratando de blindarse porque no quieren que se les aplique ninguna pena que implique pasar, pero ni medio día, ni un cuarto de día privados de libertad. Y no les importa tener que seguir despreciando a la verdad, a la justicia, a las víctimas, a la memoria histórica. Además, en este país, tampoco, y con esto cierro mi intervención inicial, no se puede, un pueblo tiene derecho a la memoria histórica, a saber la verdad. Las nuevas generaciones tienen que saber qué pasó. Aquí es que el informe de la Comisión de la Verdad dice ciertas cosas, pero no completas, hace falta más, y es un documento de Naciones Unidas, no es cualquier pasquín, ¿no? Pero se tiene que establecer la verdad tal como pasó. Fulano dio la orden de hacer esto, esto y esto. Probablemente ese fulano ya está muerto, no nos interesa si ya está muerto, pero el pueblo tiene derecho a saber las cosas como ocurrieron, porque un pueblo que olvida su historia está irremisiblemente condenado a cometer los mismos errores una y otra vez. Bien, Aldo nos dice, bueno, el último ratio es el perdón. Si esto es así, ¿será posible, Gilberto, poder cumplirle a todas las víctimas? Los niños desaparecidos, los secuestros express que hicieron, las masacres que cometió el ejército, las masacres que cometió la guerrilla. ¿Será posible poder condenar a todos? ¿O qué es lo que aspiramos? Dicho de otra manera, ¿entenderán los políticos que están construyendo este proyecto, o que han construido este proyecto, que por cierto ha sido express? Tuvieron 3 años para poderlo hacer, Aldo. Y no lo han hecho, y sino que lo han hecho... La sala les dio 3 años. La sala les dio 3 años, y lo vienen a hacer una semana antes que termine este periodo presidencial. Entonces, ¿entenderán los políticos, Gilberto, qué es justicia restaurativa y qué es justicia transicional? ¿Entenderán ellos ese concepto? Bueno, primero, para ponernos en contexto, tendríamos que ver cuál es la obligación del Estado. La obligación del Estado es darle respuesta a las víctimas como tal. Tratar, no, vamos a decir que no sabemos si va a ser 100% posible que el 100% de esas víctimas tengan una justicia real, pero por lo menos el Estado tiene que tratar de hacerlo porque su obligación es hacerlo. Claro. Partiendo de ese supuesto, tenemos que ver si los políticos realmente quieren hacer eso o simplemente se quieren blindar, como había dicho Aldo. Podríamos ver con la ley que ellos querían poner, que incluso, bueno, antes que nada hay que tomar en cuenta que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos les ha puesto un alto, le ha ordenado al Estado de El Salvador que suspenda la aprobación de dicha normativa, pero podemos ver que lo que se quiso hacer es tomar ad hoc lo que decía la sala sobre la justicia transicional, sobre el derecho a la verdad, sobre el acceso a las víctimas y poner en letra prácticamente muerta en esa ley apartados de definición de delitos de lesa humanidad, de acceso a la justicia, de justicia transicional, etc. Pero ¿qué ocurre? La cuestión meramente sancionatoria desde el ámbito penal, porque justicia completa y acceso a la justicia no es simplemente el acceso a un resarcimiento económico, el acceso a decirle a la víctima, mire, su pariente murió de esta o X manera.
No es simplemente eso, es que también esa víctima tenga la igualdad de condiciones de poder ver al hechor o hechores, sea el lado que fuere que lo hubiera cometido, de los que ejecutaron a sus parientes, a sus conocidos, a sus hijos incluso, poder ver si pueden ellos incluso cumplir una sanción de cárcel. Pero como dijo Aldo, se hizo una ley tan ad hoc que ni para pasar medio día en la cárcel. Incluso ahí hay un artículo específico que dice de que no se le puede poner ni siquiera una detención provisional como medida cautelar. Entonces tendríamos tanto así, hay un artículo expreso que dice de que las personas sometidas a los procesos de la presente ley no podrán ser sujetas a una detención provisional, sino solo si ellos no quieren presentarse ante el juez. La Unión Europea creo que sacó, no sé si un comunicado, algunos miembros, no podemos decir que todos, pero la Corte Interamericana de Justicia acaba de emitir una resolución con respecto a este tema, está solicitando que no se apruebe. Entonces, ¿cuál es el espíritu de esa resolución de la Corte Interamericana de Justicia y qué nos dice, Aldo? Bueno, ocurre de que hay una comprensión de parte de los organismos internacionales, países, amigos, etcétera, de que si nos vamos al plano político hay una comprensión de que gran parte de los problemas no resueltos en este país tienen una raíz en el hecho de que el establecimiento de la posguerra se manejó mal y que gran parte de la explicación de lo que está pasando ahorita tiene que ver con esa posguerra que se manejó mal. No digo que no hubieron cosas positivas, claro que hubieron cosas positivas, pero en términos de justicia no la hubo. Y no la hubo porque fue justicia selectiva, ¿no? Lo que ocurre es que, y también complementando un poco lo que dije en la primera intervención, es que los diputados al querer establecer un procedimiento especial por el cual para todos los delitos a tabla rasa no habrá ni siquiera la más mínima posibilidad de procesamiento que pueda llevar criminal, ¿no? De que pueda llevar a la cárcel, y además de eso podrían ser conmutadas incluso penas por privativas de libertad por trabajos de utilidad pública o servicio social, es también despreciar y hacerlo con desprecio al derecho internacional humanitario. O sea, el derecho internacional humanitario es claro, y eso es ley supranacional, es jus cogens, ¿verdad? Es derecho perentorio, y te dice los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, genocidio, no pueden ser perdonados por leyes nacionales, no pueden, confieren jurisdicción universal, cada vez más disminuida por la Corte de Roma, pero confieren jurisdicción universal y no prescriben nunca, jamás. O sea, hasta el último de los días de un perpetrador podría ser juzgado. Entonces, esa ley sería contraria también al derecho internacional, en esa parte de los delitos de lesa humanidad. Aquí alguien puede tener la cabeza y decir, es que ya basta, olvidémonos, ya pasemos eso, si sucediera alguna masacre, sucedió, ya estamos en 30 años. No, perdóneme, le recuerdo, crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad no prescriben jamás, y eso es ley internacional aquí y en cualquier rincón del mundo. O sea, eso no es porque lo diga Aldo Álvarez o porque tengamos espíritu revanchista. El que cometió genocidio, el que cometió un crimen de guerra, debe de pagar por él hasta el último de sus días, y no puede ser perdonado jamás, ni usarse la excusa de que ya estamos en otro de tiempo, en otro ciclo. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer estos diputados? Pues claro, lo que dijo Oscar es totalmente cuerdo. La gente no es tonta, hombre, y ustedes creen que uno se chupa el dedo o toma atol con el dedo. ¿Y cuáles son las grandes carreras? Pues porque están en la gran tropelía que andan en querer aprobar esto ya entre hoy y el viernes, porque no saben cómo va a actuar el nuevo gobierno. Aquí hay miedos, porque creen que el nuevo gobernante no va a sancionar, como de hecho creo que no lo haría, porque por lo que él ha expresado no va por esa línea, no va a sancionar un proyecto de ley de ese calibre, y probablemente consideran que no tienen los votos para remontar un veto presidencial mediante una mayoría calificada. Entonces, como tienen esos cálculos y tienen esos miedos, dicen, hagámoslo a la gran carrera, y ya lo tienen, como decimos en buen salvadoreño, el tamal amarrado, para que el presidente lo recibiera express, lo sancionara express y lo publicara. Yo creo que ya hasta tenían las imprentas encendidas allá en el diario oficial.
Entonces, esa es la realidad, justicia controlada. Quieren tener controlado para que nadie vaya a la cárcel. Dicen que hay que, fíjate cómo son de sofistas, de que aplicando la teoría del derecho penal que debe de individualizarse la responsabilidad penal y que por tanto solo se puede perseguir y procesar a aquel que materialmente realizó el hecho. Y entonces quiere decir que habrá que ver de qué fusil salió la bala allá en el Zumpul que le atravesó la cabeza a un niño para saber que ese soldado que tenía asignado esa serie, ese rifle, es el que va a tener siendo procesado, pero no el que le dio la orden. Hombre, por Dios santo. Y uno creen que es tonto. O sea, eso es lo que están queriendo hacer, se están cubriendo. Entonces, esa es la realidad. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, El Salvador tiene obligaciones internacionales que cumplir porque es suscriptora, ¿verdad?, del estatuto. El Salvador es suscriptor del estatuto y por tanto tiene obligaciones frente al derecho internacional. Y ese estatuto, como está interiorizado, tú sabes que eres formado en derecho, tiene rango de tratado internacional incorporado a la legislación salvadoreña y por tanto tiene rango de superioridad preferencial frente a la ley secundaria en caso de que pueda haber choque y por tanto si esta ley la pasan incumpliendo la medida cautelar de la Corte sería inconstitucional. Vamos en estos momentos a un nuevo corte comercial porque son los patrocinadores los que hacen posible que este programa llegue, pero también la presencia de los amigos que están conectados es lo que mantiene a este programa. Así que les agradecemos mucho, no se desconecte, quédese ahí donde está. Venimos en un momento en el siguiente bloque. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Un equipo de profesionales se prepara para transmitir un hecho histórico en El Salvador, la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. En todo momento llevaremos cada detalle del traspaso de mando presidencial con reportajes especiales y un selecto panel de invitados para el análisis del futuro del país. Estaremos en sincronía con nuestras plataformas digitales para informarte donde quiera que estés. Este 1 de junio a las 6 de la mañana por ITV, el canal que está presente en los acontecimientos importantes de El Salvador. Patrocinan Pioneer Restaurant, Liberty State Insurance, Dental and Wellness Center, Lily's Travel Tours, Thermal Paradise Villa, M&G Tax and Title Service, Honoria Consulting, en New Rent a Car. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Muchísimas gracias amigos por quedarse conectados. Como siempre lo he dicho, el peor enemigo que tenemos Es el tiempo. es el tiempo. Así es. Y bueno, y quizás algunos malos políticos, ¿verdad, Aldo? Que están tratando de hacer las cosas de madrugada y rápido, así furtivamente, para que nadie se entere. Lamentablemente tenemos poco espacio, poco tiempo. Entonces, si los delitos de lesa humanidad, Gilberto, no prescriben, ¿qué entenderán entonces los diputados por justicia transicional? Porque, como tú bien lo comentabas fuera de cámaras, le hicieron la entrevista, no, creo que Aldo lo comentaba, le hicieron la entrevista a Chafik Padre, cuando estaban aprobando allá por 1993 la famosa ley de amnistía. Pero los que cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tienen que ir a la cárcel. Exacto. Bueno, como dijo Chafik, vamos todos a la cárcel, dijo. Y hoy comparar la entrevista que se le hizo al hijo recientemente, que Aldo nos comentaba, vemos entonces que no han logrado entender qué es una justicia transicional y una justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa tiene dos vertientes. El resarcimiento del daño, la confesión del delito, exacto, pero también la pena por ese delito. Exacto. ¿Será que lo entienden, Gilberto? Bueno, yo creería que si lo comprenden, por lo menos lo están disimulando muy bien con la nueva ley que quieren aprobar. Bueno, más que disimulando, diría quizás es un acto de hipocresía. Sí, ¿eh? exacto, porque se está haciendo ad hoc solo para el ámbito de la justicia transicional, que aplica al resarcimiento o posible resarcimiento de un daño que de hecho la misma ley que han hecho dice, por otra, incluyendo en ese aspecto,
que las personas, para que haya una condena civil, solo debe de versarse en la capacidad económica que tengan. Dejan de fuera al Estado de la obligación también de ese resarcimiento. ¿Y lo otro, de dónde va a salir el dinero para pagarle a toda esta gente? En esta ley de los diputados ni siquiera ponen eso, porque ellos lo que dicen es que va a pagar a nivel personal cada individuo. Digamos de que agarran a alguien que fue un soldadito. No lo hagan, es el Estado el que va a la tener ley que esta pagar. no lo dice. Pero Exacto. se entiende que es así, ¿verdad? Se entiende. Por otro lado, lo que comentábamos fuera de cámara, que mencionó Aldo, que es muy importante, bueno, aprovechando que aquí todos un poco o vasto conocimiento del derecho se tiene, hay una creencia que se está dando que los hechos que ocurrieron ya prescribieron. Por lo menos por una de las partes. De hecho, parte de los militares tienen sus abogados, su cuerpo de abogados, que la teoría principal de ellos es: estos delitos no se pueden porque ya prescribieron, porque los delitos de lesa humanidad se pueden contar desde que se ratificó el Estatuto de Roma, porque antes no estaba tipificado en el país. Aldo mencionó un término de derecho que es bien importante conocerlo, el jus cogens. De hecho, de ahí se basa la sala en su sentencia para decir que dichos delitos sí se deben de reconocer en el país. Y que no son prescriptibles. Y que no son prescriptibles. ¿Por qué? Porque el jus cogens es la obligación que tiene el Estado ante la comunidad internacional de aplicar todos los ordenamientos internacionales reconocidos por dicha comunidad. Entonces el hecho de decir, nosotros no teníamos el Estatuto de Roma, no existía la lesa humanidad tipificada en El Salvador, no es válido. Porque nosotros sabíamos lo que era un crimen de guerra, sabíamos lo que era un delito de lesa humanidad. En los marcos internacionales, de hecho, habían resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde antes que El Salvador tenía que cumplir con el resarcimiento de daños de las víctimas de esos delitos. Y otro punto importante que también quizás en el dicho popular se dice sobre lo que es la masacre del Mozote. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ir incluso a entrevistar al juez que está llevando el caso del Mozote por mi investigación de tesis. Resulta que quizás el problema que ha habido es que se denominó Mozote, pero no solo fue exclusivamente en el Mozote. Fue en muchas comunidades, muchos caseríos alrededor. Entonces de ahí es donde sale el incremento de número de víctimas. Porque es cierto, como decía aquí el compañero, en el Mozote no existía esa cantidad de personas, pero se le denominó así por darle un nombre específico como tal, pero no fue exclusivamente en el Mozote. Fue en varios lugares alrededor y de hecho es lo que se está ventilando ahorita en el proceso, que dicho sea de paso, es otra cosa que la Asamblea tiene que hacer y le dijo a la Sala, ¿cómo va a judicializar? Bien, Aldo, se logró detener un poco esta trasnochada que quería dar la Asamblea Legislativa. El señor presidente electo escribió un tuit. ¿Eso impactó para que se detuviese esto, Aldo? Pues tuvo su impacto, ¿verdad? Creo que fue una suma de cosas. También hay que decirlo, a mí me parece que si algo le tiene un poco también de temor a Arena es a la postura de la embajada americana. Y la embajadora de los Estados Unidos tomó también postura sobre esto, en el sentido de decir, miren, esto no conviene aprobarlo de esta manera, hay que revisarlo bien. Luego se sumó la Unión Europea, el delegado especial de la Unión Europea, luego individualmente varios países, pero lo hizo el delegado de la Unión Europea como tal, organismos nacionales e internacionales. Entonces creo que fue una sumatoria y bueno, y el peso que tiene el presidente electo pues no es despreciable, es muy grande en términos de apoyo de la base social. Sobre todo después del 3 de febrero han quedado tambaleando, Aldo. Así, un poquito. Y como yo lo decía en otra entrevista, es un problema existencial. Si querés, podemos hacer un programa especial para analizar este problema existencial de los dos grandes partidos, porque no terminan de cómo administrar la derrota del 3F, pero tampoco no encuentran cómo relacionarse con el presidente electo. O sea, están en un dilema existencial que le está haciendo agua, pero bueno, podemos hacer de eso un tema más adelante. Lo que les quiero decir a los diputados es que dejen de hacer sofismas, que dejen de engañar a la gente. La Sala de lo Constitucional dice en su sentencia que la ley debe hacerse con participación de las víctimas.
participación, no dice que van a hacer esta tropelía de maratónica de oír 20 minutos a cada asociación para cumplir con el formalismo y decir, no, si fue con participación porque vinieron, desfilaron, los oímos a todos, uno agarraron un número, los oímos a todos y entonces ya cumplimos. No. Participación significa que puedan tener un involucramiento directo en la redacción, revisión y finalización del proyecto de ley antes de ser sometido a la votación nominal y pública que manda la Constitución. O sea, el poder de legislar no es un poder meramente formal, sino es un poder controlado. Y además de eso, en este caso, ya hay una intervención judicial de interpretación que le da parámetros al legislador sobre cómo legislar en este particular caso. Y uno de los parámetros es la participación de las víctimas. O sea, además de que hay una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de que hay pronunciamientos de diversas organizaciones y países, además de que es mentira, en buen salvadoreño, es paja que les está venciendo el término, porque tienen hasta el 13 de julio, y la verdad, ustedes saben la verdad es que el día sábado asume un nuevo presidente, y tienen miedo que el nuevo presidente no vaya a sancionar esa ley, así como ustedes la quieren pasar. Hay que decirnos las verdades como son. Ese es el temor que ustedes tienen, no otro, ¿ya? Y ahora sí les interesa cumplir con los plazos. Cuando de elegir magistrados de la sala de lo constitucional se trata, o fiscal, ahí los plazos constitucionales, ahí no les interesa mucho. Hoy sí les interesa cumplir a cabalidad con el plazo dado por la sala para legislar. Entonces, aquí es una suma de mentiras que la gente ya se dio cuenta que no son ciertas, y yo les advierto algo. Ustedes se atreven a pasar esa ley, así como la quieren pasar, solo simulando que han tenido participación las víctimas, y ustedes van a tener que encarar los costos políticos de esa acción, además de que creo que va a ser declarada inconstitucional y por tanto no va a haber servido para nada. Como dice Aldo, Oscar, ¿quiénes son los padres de este subterfugio que están armando? ¿Quiénes están promoviendo esto? Obviamente el FMLN perdió el rumbo de sus principios revolucionarios y ellos ejercen de alguna manera presión a sus diputados y consecuentemente Arena está siguiendo esa sintonía. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos interesados en que salga una ley a la medida? Son los que dije, hoy son millonarios. ¿Producto de qué? De los secuestros, de las extorsiones que hicieron para hacerse la fuerza insurgente que vino a desestabilizar la economía pujante que tenía El Salvador. Y recordemos que hasta se nos llamaba el Japón de Centroamérica. Eso fue destruido con tanto puente que se destruyó, la infraestructura terrestre se destruyó, el tejido social de la familia se destruyó. Y hoy tenemos la consecuencia gravosa, que ni en los 10 años de la izquierda cimentaron base para haber creado, aunque sea, llamémosle, por principio de humanidad, haber creado una política de posguerra. Era válido hacerlo, porque ellos eran actores principales de habernos llevado al conflicto armado. En tanto eso es así, lo menos que hubiese hecho la izquierda al llegar al Ejecutivo era buscar la verdad que ellos mismos en sus organizaciones impulsaron en los gobiernos de Arena. Recordemos esas sendas manifestaciones que se hacían pidiendo justicia para las víctimas. 10 años no les bastó para venir a instaurar verdadera justicia, para que hoy no estuviéramos en esta deuda, porque esta es una deuda que tiene el Estado ante las víctimas. Exactamente, y ante la opinión nacional e internacional. Bien, definitivamente, Oscar, tenemos un problema de falta de acceso a la justicia. Es lamentable cómo este tema lo están manejando. Ya quisiéramos nosotros que los políticos se pusieran la mano en la conciencia y vieran el daño que se ocasionó en la guerra y todas las víctimas que salieron salpicadas en este tema. De hecho, hay personas que ya no se encontraron, que no se saben dónde están enterradas. Hay niños que desaparecieron, que quizás viven algunos en Europa, otros fueron vendidos. Bueno, tantas cosas que ocurrieron en la guerra. Preguntarle a los judíos si ellos aplican lo de olvido. Y Aldo nos hacía una analogía muy interesante. En el caso de los judíos,
ellos tienen claro que ese crimen que se cometió de lesa humanidad por parte de los nazis allá en Alemania, pues ellos lo han considerado como algo imprescriptible. De hecho, los persiguen por todos lados. Y si hasta este día ellos descubren dónde está alguien viviendo, les aseguro que van a hacer todo lo posible por irlo a traer para que paguen por ese crimen de guerra. Por lo tanto, creo yo que hay muchas cosas que no se han podido cumplir en El Salvador. Hay muchas verdades que no se saben, que siguen ocultas ahí. Hay muchas personas que siguen campantes, viviendo la libertad como que si nada ha sucedido en la guerra, tanto el ejército como la guerrilla. Y claro, estos fueron abusos que se cometieron que definitivamente necesitan una respuesta. Creo yo que la historia se escribe nuevamente a partir del 1 de junio, va a ser diferente. Y creo yo que ese es uno de los grandes temores que tienen. Pero como quiera que sea, pues busquemos siempre la mejor justicia, que esa viene del trono de la gracia de Dios. Así que amigos televidentes, le damos muchísimas gracias por estar en sintonía de este programa. Me despido de ustedes y les dejo la palabra para que hoy nuestros amigos se despidan brevemente, porque el tiempo definitivamente se ha ido. Óscar. Esperemos que con el señalamiento de stop que le pone la Corte Internacional a los señores diputados y al Estado, logren en este lapso de tiempo que queda al 13 de julio poder realmente darle fiel cumplimiento al mandato que da la Sala de lo Constitucional, y que El Salvador conozca la verdad y que las víctimas sepan ser retribuidas con lo que todos deseamos, una justicia real y verdadera. Muchas gracias, que Dios nos bendiga. Bueno, lo importante es nunca desinformarse, siempre ir más allá de lo que nos dicen los medios, los mismos políticos, porque recordemos que al final la población es la que tiene ese poder. La gente está ahí en una asamblea por nosotros como votantes. Y nuestra obligación es informarnos, ver más allá y ver las cosas como son, no lo como nos dicen que son. Eso es lo muy importante, y un saludo a todos muy fraterno. Aldo. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en este ameno programa. Gilson te está viendo y no lo ha saludado. Saludos, Gilson, desde allá. Espero que estés disfrutando del arroz cantonés bastante. Ahí cuando vengas, ahí vamos a tener otras tertulias. Un abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias amigos televidentes. Nos vemos el día de mañana. Estaremos analizando las expectativas y retos del nuevo gobierno. Estará con nosotros un comentarista muy, pero muy, digamos, polémico, destacado y que está incidiendo muchísimo. Will Salgado estará con nosotros el día de mañana. Muchísimas gracias. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.